Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y de... Hermanos y padres, un saludo muy especial y un abrazo muy grande para todos ustedes. Llegamos a la segunda lección del taller Saetas en manos de valientes, esta lección titulada Señor, hazme obediente. Nosotros le pedimos al Señor que realmente este taller esté siendo usado por el Señor para cambiar nuestra forma de ver el hogar y la paternidad en términos bíblicos. Mi invitación para todos ustedes, hermanos, es que se dejen contagiar, mover, inspirar y cambiar por la palabra de Dios, porque en ella hay poder, no solamente para cambiar nuestras vidas, sino para cambiar todo nuestro entorno. Y en ese entorno pues están nuestras esposas y nuestros hijos. El pasaje de esta lección, el pasaje clave de esta lección es Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estas palabras escritas de Moisés más o menos hace 3410 años deben retumbar en nuestra cabeza como un grito de advertencia por parte de Dios. Son un llamado de alerta, un consejo de vida, un faro que alumbra en medio de un mundo de tinieblas, que alumbra el camino de padres como ustedes, que quieren gobernar en buena forma sus hogares en medio de un mundo que se ha empeñado en destruir a la familia. ¿Por qué Deuteronomio registra estas palabras, estos versículos? Porque son, a mi modo de ver, el punto de partida del discipulado familiar. Este libro contiene muchas de las leyes escritas o que aparecen en los libros de Éxodo, Levítico y Números, pues narra la manera en que Dios le recuerda al pueblo de Israel antes de que éste entre en la tierra prometida todos los mandamientos que debían guardar de ahí en adelante. ¿Y sabían ustedes que aún hoy estos versículos siguen siendo de gran importancia para el pueblo de Israel? La porción de los versículos 4 al 9 es conocida entre los judíos ortodoxos como Sema. Desde hace siglos ellos lo recitan en la mañana y también al atardecer, pues les recuerda la importancia de la ley de Dios para su pueblo. Por eso hay quienes consideran que este es uno de los pasajes más citados de toda la Biblia o más repetidos de toda la Biblia. El hecho es que estas palabras están dirigidas especialmente a los padres. Si leemos con detenimiento nos daremos cuenta de ello, pues su traducción en hebreo demuestra justamente que están escritas en referencia a un hombre en masculino singular, un padre. Y el llamado que Dios hace a los padres aquí es a promulgar, repetir, enseñar, hacer perdurar su palabra en medio del pueblo. Y allí los hijos son fundamentales porque justamente los hijos iban a conformar el pueblo de Israel en el futuro. Ellos iban a ser ese pueblo. Y puntualmente Dios llama a los padres. Pudo haber llamado a sacerdotes, pudo haber llamado a levitas, encargarle esta tarea a cualquier otra persona con posición dentro del pueblo, pero no, eligió a los padres para que éstos le enseñaran a sus hijos la ley de Jehová. Así que la Biblia nuevamente nos muestra que
el de Dios es un corazón familiar. Nos estamos refiriendo aquí en Deuteronomio a un texto escrito en el tiempo de la ley dictada por Dios, la ley que los padres debían, por mandato y por tradición, transmitirle a sus hijos. Sin embargo, entendemos que la ley, o digamos, las normas, no son suficientes, porque en primer lugar, solo muestran la justicia de Dios. En segundo lugar, contienen o detienen en cierta medida la maldad humana. Y en tercer lugar, ponen en evidencia la incapacidad que tenemos los hombres para alcanzar el nivel de justicia de Dios. Y por eso dijimos en la lección anterior que el objetivo del padre cristiano no es concentrarse únicamente en el comportamiento de sus hijos, sino en que ellos conozcan a Jesús y lo sigan. Es decir, los padres necesitan con urgencia ir más allá de la ley, de las normas, de los comportamientos de sus hijos. Entender el discipulado como algo más que un simple agregado de normas dentro del hogar. Ahora bien, todo esto tiene que ser entendido y observado a la luz del plan divino de salvación. Y para eso los invito para que leamos Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio una orden particular: multiplicaos y llenad la tierra. Ese mandamiento podía llegar a feliz término únicamente a través de una familia de la cual Adán era cabeza. Dios le está diciendo a Adán y a Eva que tengan hijos y que llenen la tierra. ¿Para qué ordena Dios esto? Para que la tierra fuera llena de toda su gloria. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron y por consiguiente toda la humanidad se corrompió. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí lo que hace Dios es poner en marcha un plan entonces de redención a partir del, o en consecuencia del pecado de Adán y Eva, un plan de redención para los hombres, prometiendo que enviaría de la misma simiente de esa mujer, de Eva, un Salvador que derrotaría a Satanás. Y esa promesa solo podía llegar a feliz término a través de una familia, la de Adán y la de Eva. En otras palabras, antes del pecado y después del pecado, Dios quiso usar a la familia para cumplir su plan. No es que la familia fuera el centro de su plan, sino que la utilizó para llevar a cabo su plan de salvación, de redención para los hombres. Tiempo después, por ejemplo, vemos que Dios libró a una familia del diluvio universal. En Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Luego, Dios escogió también una familia para que se multiplicara y formara su pueblo. Inicialmente Dios hizo un pacto con Abraham, pacto que después fue ratificado a Jacob. Leamos lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3, son versículos también muy conocidos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti
una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Finalmente, el mismo Jesús, hermanos, el mismo Jesús que venía de la simiente de la familia de Abraham, vino para expandir la familia de Dios, para que además de los judíos, nosotros, los gentiles, es decir, los que no somos los que no somos israelitas o los que no somos judíos, también viniésemos a ser hijos de Dios. Mateo 28:19 lo confirma cuando dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también ese mismo evangelio en el capítulo 12, versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, así como los matrimonios están llamados a representar la unidad o la unión de Cristo con las iglesias o con la iglesia, las familias están llamadas a representar el propósito que Dios tiene para el mundo: expandir la familia de Dios, la familia de los salvos. ¿Cómo? Pues haciendo que cada familia sea un campo misionero, un centro de discipulado de quienes allí nacen y crecen y se forman espiritualmente. Y es necesario, por todo lo anterior, que veamos a nuestros hijos entonces a la luz de estas verdades mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si los vemos a la luz de la creación, los hijos son un regalo. Entonces, al principio los llenamos de amor, los llenamos de cariño, de abrazos, de besos, y sentimos que cuando viene un hijo a la casa, pues hay un gran gozo y una gran alegría, porque entendemos a esos hijos como un don, como un regalo que Dios nos ha dado. Ahora, si los vemos a la luz de la caída, los hijos son pecadores. Claro, entonces comienza la etapa de los regaños, de los reproches, de los castigos, de tratar de controlarlos y de educarlos y, bueno, todo lo que eso implica y que ustedes lo conocen muy bien. Pero ocurre que generalmente nos quedamos en este punto, en pensar primero que los hijos son un regalo y después que los hijos son pecadores. Y entonces todo se limita al castigo y todo se limita al cariño, a darles amor y después a pensar que ellos deberían obedecernos mucho más y en fin. Pero hay que ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque si los vemos a la luz de la redención, además de regalos y de pecadores, los hijos necesitan un Salvador. Y entonces surge la necesidad de que nosotros como padres les prediquemos. Más allá de ser un regalo, más allá de ser pecadores, ¿qué hacemos con ello? Pues entonces surge nuestra responsabilidad de evangelizarlos dentro de la casa. Pero falta algo más, y es que si los vemos a la luz de la nueva creación, cuando Cristo venga, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, pues los hijos son para siempre, son criaturas eternas, sus almas son eternas y por eso hay que verlos como presentes o futuros hermanos en Cristo. Recuerden que los hijos no heredan la salvación. Son nacidos de nuevo por un encuentro personal con Jesús, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Ellos necesitan un encuentro íntimo con Jesús para alcanzar salvación.
¿Sabemos si nuestros hijos son salvos? Pues creo que no. Muchos hombres han llegado a los pies de Cristo con tan solo 5 años de edad. En resumen, es probable que nuestros hijos ya sean salvos, y en ese caso lo que ellos necesitan es un proceso de formación, de afirmación en la fe, de discipulado. ¿Ya se preguntaron entonces a quién le corresponde esa tarea? Gracias, hermanos, por participar en este taller, y los invito para que también tomen nota y aprendan de el taller práctico o la parte práctica de esta segunda lección. Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el rol cambiante de los padres a lo largo de la vida de los hijos. Esta lección fue tomada en su gran mayoría de las lecciones dadas por el Dr. Timothy Jones, profesor del Seminario Bautista del Sur en los Estados Unidos. Vamos a hablar de 3 etapas principalmente: la niñez, la adolescencia marcada en sus inicios por la pubertad y la adultez emergente. ¿Cómo deben comportarse los padres, o más bien, cómo pueden ayudar los padres a sus hijos en estas diferentes etapas? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, para comenzar tenemos que tener algunas cosas claras desde el principio. La meta nunca va a cambiar, esa es la primera cosa. Siempre la meta va a ser llevarlos a la fidelidad en Jesucristo. Eso siempre va a ser así. Otra cosa es que su identidad tampoco va a cambiar. Ellos son almas eternas que quizás ya son nuestros hermanos en Cristo o que lo serán. Además, debemos de tener en cuenta que aunque el rol de los padres vaya cambiando, o vaya incluyendo algunas cosas diferentes, realmente el rol que cumplan, por ejemplo, en la niñez no va a desaparecer nunca, ¿cierto? No va a desaparecer ni en la adolescencia, ni cuando sean adultos emergentes. Ni el rol que desempeñen en la pubertad, por ejemplo, va a desaparecer luego cuando ya sean adultos. Es decir, son cosas que se van estableciendo. Algo de lo que vamos a hablar y que me gustaría que tuviéramos en cuenta desde ya es que es bueno marcar las etapas de transición. Etapa de transición entre la niñez y la adolescencia, entre la adolescencia y la adultez emergente, entre la adultez emergente y ya la adultez madura. Es bueno hacerlo intencionalmente. Vamos a hablar un poco más de esto ahorita. Bueno, entonces empezamos con la niñez. En esta etapa el rol del padre es de establecer la autoridad. Definitivamente es fundamental que ellos tengan en su mente muy clara la relación de jerarquía que hay en sus vidas desde este principio, para que a lo largo de sus vidas no se convierta en un problema la relación de ellos con la autoridad. Hay algunas cosas que se deben de tener en cuenta a la hora de establecer la autoridad. Una es que no se debe negociar con ellos. Negociar con ellos va desde, por ejemplo, contar hasta 3 antes de disciplinarlos, o darles muchas oportunidades, por ejemplo, de desobedecer, o darles a escoger todo lo que quieran comer, todo lo que quieran vestir, por ejemplo. No negociar. Ellos no están en la posición de negociar. Sí se les pueden dar opciones limitadas, ¿verdad? A veces las cosas van a ser, por ejemplo, este es el desayuno, ¿cierto? Pero otras veces se les puede decir como, bueno, ¿quieres vestir la camisa azul o quieres vestir la camisa verde? Las opciones limitadas no están mal.
¿Por qué? Porque ellos también deben saber que tienen la oportunidad de apelar siempre y cuando tengan como un argumento sólido o un conocimiento de pronto de cosas que los padres no tienen. Por ejemplo, la decisión que vamos a tomar es que hoy vamos a ir al parque. Este es un ejemplo un poco muy cotidiano, pero es así. Vamos a ir al parque. Ay, yo no quiero ir al parque, yo no quiero ir al parque. ¿Vas a ir al parque? Bueno, pero ¿por qué no quieres ir al parque? Entonces ahí ellos van a tener la oportunidad de apelar, o a eso me refiero con tener la oportunidad de apelar. Van a decir, lo que pasa es que yo no quiero verme con mi amiguito tal, que va a estar en el parque, porque ayer discutimos, ¿cierto? Estas son cosas que quizás no están en el conocimiento del padre y que ellos tienen el derecho de apelar, ¿cierto? Esto es bueno. Cuando decimos establecer la autoridad, no se trata de aquí se hace lo que yo diga. En esa actitud no es, porque eso va a generar rebeldía en ellos. ¿Por qué es bueno establecer la autoridad en esta etapa? Aparte de lo que ya hemos dicho, de que les va a ayudar en su vida futura. Es porque, bueno, si ustedes se han fijado en la edad temprana, ellos son muy amantes a clasificar cosas, a ordenar cosas, a coleccionar cosas, y esto es una manera en la que ellos demuestran que le están dando como sentido al mundo. Ellos están cumpliendo en una manera muy primaria el mandato que Dios le dio al hombre de dominar el mundo. Es muy curioso, ¿cierto? Ellos están ordenando su mundo, ¿sí? Y en esa tarea que ellos están haciendo inconscientemente de ordenar su mundo, ellos tienen que entender cuál es su lugar en la jerarquía del mundo, ¿cierto? La autoridad de ellos es sus padres, y sus padres a su vez tienen autoridades terrenales y además la autoridad de Dios por encima de todo, ¿cierto? Es necesario que en esta etapa ellos entiendan esa relación de jerarquía y la bondad que hay en esa relación de jerarquía, ¿cierto? Que es bueno, que es el plan de Dios, que es agradable y que además es beneficioso para ellos mismos. Bueno, la meta en esta etapa no es que ellos sean perfectos, sino que entiendan que hay un jefe y que el jefe no son ellos, ¿cierto? Es como establecer ese principio. Después de esta etapa, ya como les dije, según la cultura y según la familia, las etapas pueden cambiar en su momento de inicio o de finalización. Por ejemplo, en la niñez generalmente se sitúa hasta los 11 años, pero puede haber niños que sigan en su etapa de niñez hasta los 12 años, que se demoren un poco más en entrar a la adolescencia, o que de repente a los 10 años ya ellos inicien en un proceso como de la pubertad de iniciar, pues para iniciar la adolescencia, ¿cierto? Cuando se entra a esta segunda etapa, que es la etapa de la adolescencia, que se inicia con la pubertad, el rol de los padres o el papel de los padres es ser intérpretes. La autoridad no desaparece, claro que no. De hecho, se les sigue enseñando la relación de jerarquía en otros aspectos de su vida. Pero ahora el don de intérprete del padre tiene que predominar. En esta etapa queremos que ellos mismos puedan reconocer y respetar a la autoridad correspondiente. Es decir, el padre ya tiene que haber logrado que ellos entiendan cuál es la autoridad. Ya el padre no tiene que estar diciendo esta es la autoridad, no, ellos entienden bajo qué autoridad están, ¿verdad? Cuando ellos entran en esta etapa,
como dije al comienzo, es bueno marcar la transición, ¿cierto? Es bueno decirles, sí, sentarlos y decirles, ya tú no eres más una niña, ya no eres más un niño, tú empiezas a sentir cosas diferentes, vas a empezar a enfrentar cosas diferentes y se puede marcar de una manera, agradable esta transición, ¿cierto? Podemos establecer compromisos, por ejemplo, o podemos hacer como una especie de celebración, ¿cierto? Vas a adquirir responsabilidades diferentes. Hay 3 puntos muy importantes que se deben de tener en cuenta en esta etapa. Uno es con respecto a la sexualidad, ¿cierto? Como veíamos en la lección pasada, en esta etapa ellos ya empiezan a interesarse por el sexo opuesto y a sentir mucha curiosidad, ¿cierto? Entonces, el padre debe explicarles a ellos qué significa ser un ser sexual a la imagen de Dios, ¿cierto? Este punto es muy importante porque realmente tiene peso para ellos en esta etapa. De hecho, se puede seguir enfatizando la autoridad en este aspecto, porque lo que queremos es establecer que Dios tiene autoridad sobre la sexualidad, ¿cierto? Definitivamente no se trata de decirles no, eso es algo malo, guárdate, ¿cierto? O decirles no, para ti lo mejor es que tú esperes, estás muy joven. Esto realmente no les explica a ellos, no les ayuda a interpretar lo que les está sucediendo. Sí, debemos decirles que ellos deben ser sumisos y reconocer lo bueno de la visión de Dios para la sexualidad y que además ellos deben de glorificar a Dios en vez de agradarse a sí mismos y servirse a sí mismos por medio de su sexualidad, ¿cierto? De hecho, si es algo que en sus hijos ya se está marcando mucho, ¿cierto? Que empiezan a tener como esa curiosidad, como esa necesidad de hacer preguntas al respecto, como a estrechar amistades con un amiguito o con una amiguita, es necesario que ellos entiendan lo que les está sucediendo, ¿verdad? Y entonces ahí se puede aprovechar esa situación para hacer esta celebración o esta especie de ritual, por así decirlo, de transición. Por ejemplo, ese ritual de transición puede ser un compromiso simbólico con Dios de guardarse en su sexualidad. Un segundo punto muy importante en esta etapa es incentivarlos al servicio en la iglesia. Puede ser que ellos no sepan realmente qué quieren, en qué quieren servir o a qué Dios los ha llamado, ¿cierto? Pero sí los podemos incentivar a que simplemente sirvan. Si por ejemplo a alguno de ellos le gusta estar con los niños más pequeños, pueden adquirir tareas sencillas en la escuela dominical, aunque cuando crezcan quizás no tenga nada que ver con los niños, pero eso les empieza a dar ese sentido de responsabilidad delante de Dios, delante de la iglesia. Hay otra tercera cosa muy importante en esta etapa y es acerca de sus emociones. Debemos de ayudarlos a tratar sus emociones y es aquí donde el rol de intérpretes de los padres se nota más, se enfatiza más. Es importante tener en cuenta que ellos son personas que han dado un gran salto en sus emociones, pero que su racionalidad aún necesita desarrollarse mucho más. De hecho, esta parte racional llega a una estabilidad mayor generalmente en la edad adulta, ya cuando las personas están entre los 20 y los 25 años.
Entonces hay como una guerra interna ahí dentro de ellos, porque sus emociones van mucho más rápido que su mente y que todo en ellos, ¿verdad? Entonces ellos no logran entender sus emociones antes de que ellas afloren. Es importante también tener muy en cuenta que esto no es una excusa para que ellos se comporten de la manera que deseen, porque ellos tienen que aprender a ser agentes morales responsables, ¿sí? Pero entender esta realidad nos puede ayudar a acercarnos a ellos y darles la oportunidad de interpretar bien sus emociones. Ellos sueñan en grande. Ellos en esta etapa hacen planes maravillosos. Si ellos de repente ven un documental acerca de las necesidades que padecen los niños en La Guajira, entonces ellos ya quieren ir a llevar agua a La Guajira, ellos van a alimentar a los niños, van a adoptar niños. Los planes de ellos son desfasados de la realidad, ¿cierto? Son muy soñadores. Y además ellos sienten profundamente. Estas cosas no son caprichos. Realmente dentro de ellos esto es real, ¿cierto? Y por eso ellos suelen tomar decisiones basadas en estas emociones y en estos sueños, sin tener en cuenta mucho como la realidad a corto y a largo plazo. Sí, en este aspecto de que no distinguen muy bien entre el corto y el largo plazo, suceden otras cosas que son como, por ejemplo, esos días malos con el cabello. Por ejemplo, bueno, pasa con los niños y con las niñas. Si ellos tienen un día malo con el cabello, el mundo se termina, el mundo se acaba. Y otra vez, realmente lo sienten así. No es como, ay, yo tengo ganas de sentirme mal hoy. No, realmente, si el cabello no les cuadró como ellos querían que les cuadrara, es el fin del mundo. Porque ellos no entienden que eso no tiene ninguna repercusión a largo plazo. O inmediatamente no razonan de esa manera. Eso también se relaciona con que ellos piensan que su percepción de sí mismos es igual a la percepción que los demás tienen de ellos. Entonces, volvemos a lo del cabello. Tuvieron un mal día con el cabello. Es el fin del mundo. El futuro no importa. ¿Por qué? Porque mis amigas me van a ver igual de fea que como yo me veo a mí, a pesar de que todos los que estemos alrededor los veamos bien o igual que ayer, ¿cierto? Todos estos factores que nos ayudan a entender ellos cómo se sienten, no los podemos dejar así, como no, tenemos que esperar a que se le acabe esa etapa. No, realmente es bueno verlos como una oportunidad. Estas emociones salidas de control son una oportunidad, porque, y aquí cito al doctor Jones, las emociones de los adolescentes son señales que revelan las inclinaciones de su corazón. Es muy común que nos frustremos con los adolescentes porque no sabemos qué piensan, no sabemos realmente qué hay en ellos, no sabemos realmente qué quieren, pero en cierta manera son una de las personas que más se expresan. Todas sus emociones nos dan señales de cuáles son las inclinaciones de su corazón. Entonces, aquí es bueno que cuando se acaba la tormenta, que cuando pasa todo ese evento traumático de que el cabello no cuadró y de que entonces tiraron la puerta del baño y le contestaron mal a la mamá, cuando se calma toda esa tormenta, es muy bueno hablar con ellos y preguntarles cuando estaban así, qué era lo que realmente quería su corazón. ¿Sí? Cuando tomaron esta mala decisión, qué era lo que realmente quería su corazón. Estas conversaciones ayudan a que se establezca una confianza mucho más fuerte entre ellos y nosotros. Es muy
importante, ¿cierto? Porque en esta etapa se suele abrir una brecha enorme entre los padres y los hijos, porque ellos, y ustedes reconocerán esta frase, sienten que mi papá no me entiende, mi papá no sabe lo que yo quiero, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿cierto? Y esto es el comienzo de la gran brecha, porque simplemente no se estableció una relación de confianza, ¿cierto? Otra manera de generar confianza es pedir perdón. Es una manera de mostrarles a ellos la gracia del Señor. Y está bien pedir perdón. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, o Él sabe que no es posible que seamos padres perfectos, ¿cierto? Entonces ahí nos acogemos a la gracia de Dios y a que ya hemos sido justificados en Él, ¿cierto? Si nos equivocamos como padres, vamos a nuestras rodillas, vamos delante de nuestros hijos, les pedimos perdón y bueno, la gracia del Señor está sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, esta etapa es compleja, pero una gran manera de acercarse a ellos es ayudarles a entender qué pasa en sus corazones detrás de esas emociones. Y generalmente la reacción es pecaminosa, ¿cierto? Pero el motivo inicial, lo que había en el corazón, no era pecaminoso, era un deseo sano que fue mal llevado, ¿cierto? Y además, lo otro, para establecer la confianza aquí y para pasar esta etapa tan difícil de una mejor manera, es ser sensibles y abrir el corazón y quizás a veces exponerse en los errores que se han cometido, ¿cierto? Luego pasamos a la siguiente etapa, que es de adultos emergentes. Uno se confunde, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Bueno, puede ser entre los 14 y los 18 años. Eso depende definitivamente del hijo, de su personalidad, de las responsabilidades que haya comenzado a adquirir, ¿cierto?, de su entorno en el hogar. ¿Por qué? Porque esta es una etapa en la cual ellos empiezan a saber cuáles son las competencias que necesitan para poder ser reconocidos como adultos, ¿cierto? Es bueno marcar la transición de esta etapa. El doctor Timothy Jones nos pone un ejemplo que es, por ejemplo, enviarlos a ellos a un viaje misionero, o cierto, a un viaje en el que ellos tengan que defenderse mucho más por sí solos, enviarlos un mes a un campamento, enviarlos a un, ¿cómo se llama?, a un seminario, a un instituto bíblico, y por un corto tiempo, y decirles, bueno, cuando tú te vayas vas a ser un adolescente, ¿cierto? Pero cuando tú llegues vas a ser tratado como un adulto, porque te vas a empezar a preparar para ser un adulto maduro, ¿cierto? O para ser un adulto que va a afrontar su vida solo. Es solamente un ejemplo, pero pues pueden haber muchas maneras en las que se marca esta transición, en la que ellos sepan, bueno, tengo que empezar a prepararme para asumir la responsabilidad que va a traer para mí ser un adulto, ¿cierto? Esto es muy importante porque hay muchas personas que se quedan aquí. Usted seguramente ha visto estas personas de 30 años que aún se comportan como adolescentes, que aún no responden por ellos mismos, que aún no son capaces de adquirir y cumplir compromisos. Entonces, ser intencional y hablar con su hijo acerca de esta transición, de esta responsabilidad que va a empezar a adquirir, es un buen peso que usted puede poner sobre los hombros de su hijo o de su hija. Es bueno tener en cuenta 3 cosas, según la personalidad de su hijo, según sus debilidades, usted podrá establecer otras cosas, pero hay 3 cosas muy buenas que usted le puede entregar como
una responsabilidad. La primera es compromisos. La segunda, hacer los compromisos. La segunda cosa es llevar a cabo esos compromisos. Y la tercera es cuidar de sí mismo. Si usted le entrega esas tres responsabilidades a su hijo, cuando pasen un par de años y él realmente sea capaz de hacer compromisos, de llevarlos a cabo y de cuidarse a sí mismo, usted podrá celebrar su paso a una adultez, ¿cierto? A ver, les voy a poner un ejemplo. Compromisos. Me voy a comprometer a servir con la alabanza en la iglesia. Me voy a comprometer con eso. Al cabo de un año, el hijo ha cumplido con este compromiso, es decir, se ha comprometido con la alabanza, ha mejorado en el instrumento que toque, ha empezado a ayudar a otros, a comprometerse con la alabanza. Ya no necesita que usted, por ejemplo, lo presione y diga, hijo, ensaya, ya ensayaste para la alabanza, sino que este hijo lo hace independientemente. Y por ejemplo, que se cuida a sí mismo, es decir, que ha empezado a pagar algunas cuentas en la casa, o que ha empezado a responder por su propia, por ejemplo, por su propia ropa, por sus propios pasajes, por sus propias salidas. Entonces, cuando usted vea esto firme, usted le va a poder decir al hijo, bueno, ha terminado esta etapa de tu preparación para la adultez. Ahora eres un adulto. Quizás la celebración sea llevando a ese hijo al altar, quizás la celebración sea ayudándole para que ese hijo viva solo, se vaya de viaje, a estudiar en otro país, ¿cierto? Entonces esta etapa, quizás lo más importante que debemos de ver en ella es la entrega de responsabilidades para que ellos se conviertan en adultos responsables. No es lo más importante como establecer cuándo es, la adultez emergente de mi hijo es ya porque cumplió 15 años. No, realmente es una tarea de mirar, de observar, de bueno, en qué momento voy a empezar a entregarle a mi hijo las responsabilidades para que se convierta en un adulto, sobre todo, que quiera glorificar a Dios, ¿cierto? Bueno, el final de esta etapa, para terminar con esta etapa, de verdad debe ser celebrado con gran gozo. Si usted tiene un hijo de unos 20 años y usted ve que ya se está acercando a ser independiente, a asumir su adultez, prepare algo para este hijo, para celebrar que ha llegado como a buen puerto, ¿cierto? En esta etapa, se me olvidó decir algo muy importante, que es evidente, pero se me olvidó decir la palabra es guía, ¿cierto? El rol del padre en esta etapa es ser un guía, ¿cierto? Es aconsejarlos, es ayudarlos a adquirir la responsabilidad de sus vidas. Entonces es bueno celebrar cuando esto realmente se cumpla. Y bueno, usted se preguntará, ¿cómo hago yo si es tan difícil, suena tan bonito, pero establecer la autoridad es supremamente difícil? Mi hijo se rebeldiza, ayudarle a interpretar sus emociones es imposible, nadie lo entiende, se encierra en su cuarto, no quiere salir, aún me toca darle vara. O cuando ya están grandes, pero es que no se deja guiar, pide consejo y luego resulta siendo algo muy diferente. ¿Cierto? O mis hijos ya son adultos, se siguen comportando como adolescentes. Realmente el ánimo, hermano, es a la consistencia. Si usted es consistente en su fidelidad a Jesucristo, ahora quizás con sus hijos pequeños, o ahora sabiendo que tiene que reparar cosas con ellos, no importa lo que haya sucedido, o sea,
la consistencia en fidelidad a Jesucristo no es ignorada por Dios, ¿cierto? No es ignorada con Dios. Y aquí vuelvo a citar al doctor Timothy Jones, que dice que Dios hace cosas grandes a través de nuestra pequeña fidelidad. Que toquen piano, que aprendan canto, que se defiendan en mandarín, que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui, que sean buenos jugando fútbol, factorizando y en ajedrez, y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego: que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Nieguen nunca una visa, como hace poco me pasó a mí, y que hablen British en vez de Brutish, que fue el estilo que yo aprendí, y que tengan una bella familia y aquella casa que te conté, y que mañana cuando estén grandes aún recuerden que les canté esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Y que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, y que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que otro tesoro podrían tener que se comparara a la fe. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud.